mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hermosas alabanzas que le cantamos al Señor en este día. Y fíjense que me estaba recordando de algo lo siguiente, que yo no supe por qué pasó, pero ahora sí por qué. La estoy asociando. Fíjense que yo andaba en Concepción, trabajando en la sucursal de Concepción. Y cuando voy para allá, generalmente voy en auto a trabajar, pero cuando voy hacia ese lugar, voy en micro, porque no hay estacionamiento. Y la verdad las cosas es que sale un poquito caro ir a Concepción y estar todo el día con el estacionamiento. La cosa es que voy a tomar la micro y le digo a mi esposa, oye, ¿me puedes ir a buscar al puerto para poder llegar más temprano? ¿Ya? Para no demorarme tanto, porque bueno, alguien que viene en la tarde sabe todo lo que no se demora por autopista, Colón, todo para acá, es un viaje. Dependiendo la micro puede ser 1 hora, 1 hora 20 me he demorado en la tarde, es increíble los tacos. Entonces, yo estaba en San Martín con Caupolicán, a lo que veo una galaxia y camino, me alejo del paradero donde estaba toda la gente, por lo tanto yo iba solo, hago parar la micro se detiene justo donde estoy yo, entonces como yo no veo que nadie atrás mío viene, me doy la vuelta y me voy a subir, porque quedé justo en la puerta. A lo que doy el primer paso y escucho un adelante. Chuta, yo subí, miré y claro, atrás mío, no sé de dónde, hermanos, porque yo me alejé del paradero, había una señora con un bastón. Entonces entiendo que su grito hacia mi persona fue de molestia, pensando en que yo la estaba pasando a llevar, que quizás yo tenía que haberle dado, pero yo en ningún momento me di cuenta que la persona estaba detrás mío, porque como les digo, yo caminé fuera del paradero. Y de hecho, es más, en el paradero yo no la vi tampoco. La cosa es que entendía, con la alabanza que estábamos cantando en la adoración, que lo que le preocupaba a la señora era su lugar. Lo que ella quería asegurar en la micro era su lugar. Y saben que muchas veces nosotros no tenemos la misma urgencia para poder darle el lugar al Señor. Y cuando cantábamos esta alabanza, se me venía esa imagen, la podía enlazar con esto y ella entendía, decía, ¿por qué pasó? De hecho, es más, vi la cara de molestia de la señora, yo como que le iba a decir, disculpe, no la vi y todo, pero ni siquiera me dio el lado, entonces sentí que lo mejor era guardar silencio. ¿Sí? Para ella fue confortadora el haberme dado el grito, ya con eso han manifestado su molestia, y dije, bueno, así será. Eso le dará para ella, entendiendo que yo tampoco había querido hacer algo malo. Pero es importante poder darle el lugar al Señor que le corresponde y la urgencia que eso también conlleva. Amén. Así que, mis queridos hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Ese es el capítulo que nos toca estudiar el día de hoy. Hasta acá yo creo que ha sido, si han podido ver, bueno, no hemos subido, pero vamos a subir hoy día la predicación también del capítulo 4. Pero hasta acá el Señor nos ha hablado algo bien importante, ya a través del autor de Hebreo. Es una carta bastante teológica y es una carta que nos invita a examinarnos, ¿ya? Y coloca a Jesús, al Señor, en el lugar que le corresponde. Eso es lo que busca el autor de Hebreos. Y eso lo hemos visto en los primeros capítulos. Y hoy día no es distinta la excepción. De hecho, los primeros 10 capítulos de Hebreos se centran en esto. En la figura de quién es Dios, quién es Jesús. Principalmente en Jesús. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver por qué. Así que, si lo han encontrado, le daremos lectura del versículo 1 hasta el versículo 10. Bueno, en realidad leamos el capítulo completo, mis queridos hermanos, y después lo vamos a desglosar. Dice así en el nombre del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ello debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dicen en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y por todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Como les decía, mis queridos hermanos, el autor del Hebreo hasta acá, como se lo había mencionado en una ocasión anterior, continúa escribiendo al pueblo, ya que estaba atravesando una profunda crisis de fe. Y eso es algo importante en lo que nosotros tenemos que tener claro en el contexto que esto se escribe. Había una profunda crisis de fe, ¿ya? Muchos de ellos estaban considerando apostatar. O sea, es decir, dejar atrás en lo que habían creído, ¿ya? Ellos querían abandonar la confianza en Cristo. Eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo y al lugar que escribe el autor de Hebreo. Porque recordemos que los primeros cristianos vivían bajo la opresión romana. Porque el cristianismo no era considerado una religión, ya era considerado una secta, mis queridos hermanos. Entonces, eso era bastante complejo, ya que no era una religión oficial. Entonces, también los líderes religiosos de aquel entonces, de los judíos en ese tiempo, especialmente los fariseos, consideraban, como les decía, a los cristianos una secta muy peligrosa, porque estaba exponencialmente creciendo. El nombre de Cristo se estaba propagando, a pesar de que ya habían sacrificado al Señor en la cruz. Eso es lo que ellos ya pensaban, que con eso esto se iba a detener, ¿cierto? Pero sin embargo, eso no fue así. Entonces, en este contexto, aceptar a Cristo como Señor y Salvador requería de una fe tremenda, o sea, de una convicción clara, una convicción firme. Requería, ¿cierto?, de una convicción la cual fuera inamovible. Sin embargo, mis queridos hermanos, también requería de algo muy particular, y era abrir los corazones para que el Espíritu Santo les fortaleciera, les animara, les guiara, porque de otra manera no podrían haber seguido siendo cristianos, mis queridos hermanos, y la palabra del Señor no hubiese llegado hasta este punto de la historia. Entonces, eso estaba viviendo el pueblo. Sin embargo, también en ese momento muchos de los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban pensando en dejar esta fe y en volver a los sistemas religiosos, porque era más seguro, era aceptado por la sociedad y tenía menos compromiso. Había que ir a la sinagoga, escuchar la lectura de la Torá, había que ir en ciertas fechas, ¿cierto?, a ofrecer sacrificio por el perdón de pecados. Y eso era lo que dictaba, de cierta manera, a gran modo, la religiosidad de aquel entonces. Y eso es lo que estaban promoviendo los maestros fariseos, porque recordemos que hasta el día de hoy el judío tradicional no acepta a Jesús como el Mesías, sino como un gran maestro y un gran profeta. Así fue en ese momento, y así lo recuerdan incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, mis queridos hermanos, el autor de Hebreos viene a ratificar la figura de Jesús, que es mucho más que eso. Y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos, aquellos que hemos degustado de la gracia, aquellos que nuestros ojos han sido abiertos, sabemos que Jesús es más que un simple maestro, es más que un simple profeta. Sabemos que es el Hijo de Dios.
Sabemos que es el Mesías. El Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado y nos ha mostrado quién es Él. A través de su palabra podemos ver en qué lugar celestial y glorioso Él se encuentra en este momento, a la espera de la instrucción de volver por su pueblo, por su iglesia, resucitar los muertos, llevarnos, si es que estamos con vida, en ese glorioso momento, ¿cierto? En un abrirse de ojos. Y luego todo lo que nos dice Apocalipsis, que no me quiero desviar en este momento. Por esa razón, el autor de Hebreo comienza este capítulo afirmando esta gran verdad, que Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Si yo les dijera, ¿cuántos dicen amén? Lo más probable de todo vamos a decir amén, ¿cierto? Pero comprendemos qué significa esto, que Jesús sea sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Es tan sencillo como que después de la muerte y resurrección de Jesús, como les decía, los fariseos no lo reconocieron a él como hijo de Dios, ni aceptaron que había sido enviado por el Padre, tal como lo declara la Escritura, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A pesar de las enseñanzas, los milagros, el testimonio de Cristo, continuaron con su dureza y con su ceguera espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, como les decía, Dios a nosotros, a través de su gracia, nos permitió sacarnos esta venda. Y nosotros le reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento es necesario comprender que un sacerdote era un hombre escogido. Era un hombre seleccionado por Dios para servir al pueblo. Y eso es algo importante. Porque su tarea era guiar al pueblo en la palabra, presentar sacrificios delante de Dios por los pecados del pueblo y también por los suyos. Además debía ser una persona paciente, capaz de enseñar, ¿ya? Capaz de guiar, tratar con compasión a los ignorantes y a los que se habían desviado del camino. Esa era la función del sacerdote. Así lo dice la palabra, mis queridos hermanos. No ocupa la ignorancia como un descalificativo, sino como una condición en la cual alguien se encuentra al no conocer de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, es importante que comprendamos que el sacerdote no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios, reconociendo que todo proviene de Él por su gracia y por su amor. Esa es la figura principal de un sacerdote, en lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora, el autor de Hebreo nos recuerda que esta verdad nos muestra que Cristo fue establecido por Dios como sumo sacerdote. Fue entonces escogido por Dios, entendiendo que es su Hijo, quien ocupa este lugar del gran sumo sacerdote. Pero ahora hay una diferencia gloriosa en este hombre. ¿Por qué? Porque él no ha pecado, se ha mantenido santo desde siempre y para siempre. Y al hacerse hombre, vivió la experiencia humana en toda su profundidad. Conoció el dolor, el cansancio, la tentación, el sufrimiento. Por eso Jesús no es un sacerdote lejano ni indiferente. Es alguien que nos comprende, mis queridos hermanos. Es alguien que nos guía con paciencia. Es alguien que nos enseña y que nos escucha. Que incluso caminando con nosotros día a día en el proceso de transformación, nos sigue guiando nuestra vida diaria. Ese es Jesús. Y esa es su función sacerdotal. Entonces Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos enseñó que a través de Él tenemos libre acceso al reino celestial. Y eso es algo tremendo, porque a través de eso tenemos acceso al Padre, mis queridos hermanos. Cosa que antes no era así en el Antiguo Testamento. Como lo hemos leído, como lo hemos aprendido, había un mediador humano entre la presencia de Dios y el pueblo. Sin embargo, Jesús vino a dar libertad y libre acceso. Hoy podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra, mis queridos hermanos. Jesús murió sin culpa alguna. No había de qué condenarle. Sin pecado, cierto, que lo acusara. Pero todo esto fue para liberar a la humanidad del pecado y del peso del pecado que estaba sobre los hombros de cada uno de nosotros. Que eso era lo que nosotros merecíamos. Lo más glorioso de todo esto, mis queridos hermanos, es que ya no habita en un solo lugar.
ni depende de un solo mediador humano. Hoy en Jesucristo nosotros todos tenemos acceso al Padre. En Él encontramos refugio, consuelo, dirección. Mis queridos hermanos, encontramos amor. Amor. En Cristo escuchamos la voz del Padre recordándonos que somos amados con todo su corazón. Palabra del propio Jesucristo. Cristo, siendo hijo de Dios, vivió el sufrimiento en carne propia, como les decía hace un rato. Con su ejemplo nos enseñó que aunque muchas veces enfrentamos situaciones que no queremos en nuestras vidas, siempre debe cumplirse la voluntad del Padre. Recordemos que Él oró. El autor de Hebreo nos recuerda que Jesús oraba fervientemente. Así lo dice. Y que incluso pidió al Padre que pasara de Él la copa de la cual tenía que beber. Sin embargo, Él sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre. Mis queridos hermanos, los procesos que nos tocan vivir, que nos tocan pasar, son dolorosos, sí, pero buscan siempre una transformación en nuestra vida. Siempre darán un buen fruto en nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a comprender. Hoy día hay muchos cristianos que lamentablemente están en la misma posición de este pueblo de querer dejar su fe porque se acercaron a Cristo, pero sin embargo pensaban que los problemas y sufrimientos no iban a venir. Sin embargo, la vida de Cristo nos muestra algo contrario, que la grandeza está justamente en las aflicciones. Ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Ahí es donde Dios nos transforma, donde hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que dejar y son necesarios estos procesos en nuestra vida. Ya vendrá una eternidad, mis queridos hermanos, donde ya no habrán procesos, donde no habrá sufrimiento, en donde todo será gozo, alegría, paz, tranquilidad, no habrá enfermedad, no habrá necesidades. Y ese es el momento glorioso en el cual nosotros todos deberíamos vivir esperando aquel momento. Entonces, la vida de Jesucristo como sacerdote nos enseña que un verdadero líder espiritual no es alguien que no sufre, ni tampoco que no enfrenta necesidad. Esta verdad contrasta con nuestra realidad actual de la sociedad, donde muchas veces se asocia que la debilidad es falta de fe. Muchas veces asociamos eso, que la debilidad es falta de fe o falta de fortaleza. Sin embargo, un líder establecido por Dios, y estamos todos llamados a ser líderes en este tiempo, sacerdotes. Un líder de Dios no vive para agradar a los hombres, sino para cumplir la voluntad del Padre. Por eso no teme a reconocer sus debilidades, porque él sabe que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de cada uno, como les decía, mis queridos hermanos. Hoy existen hombres que se autoproclaman sacerdotes, líderes, enviados por Dios. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que por sus frutos y sus obras finalmente revelan cuál es su verdadero llamado hoy en día. Y tenemos que estar atentos a aquello. Porque fíjese que hablar de Dios no nos hace santos. Hablar mal del Señor no nos hace santos. Ni nos garantiza el respaldo divino. Es la obediencia la que afirma el llamado. Así fue la vida de Jesucristo. Él tuvo que pasar todo esto, llegar a la cruz y resucitar, mis queridos hermanos, con todo el sufrimiento que conllevaba eso en su vida humana. Pero fue la obediencia lo que le fue haciendo crecer. Y eso lo vamos a ver a continuación en los próximos versículos. Cristo, a través de su experiencia, como le decía, de obediencia, fue perfeccionado en todo momento. No en el sentido para corregir algo imperfecto, sino en el sentido de cumplir plenamente el propósito del Padre. Ese mismo camino es el que nosotros debemos seguir hoy en día. No hay crecimiento espiritual sin obediencia a Dios. No hay madurez cristiana, mis queridos hermanos, sin
rendición a su voluntad. Ahora, en medio de todo esto que el autor de Hebreos nos habla sobre Jesucristo como el sumo sacerdote que nos guía y a quien lo debemos ver como ejemplo, él hace un corte tremendo. Y hace un corte para hacernos un llamado bien claro. Y esto es lo que les voy a mencionar ahora. Porque después de presentar a Cristo como sumo sacerdote, hay una pausa intencional y dirige una exhortación a todos sus oyentes, que es lo mismo que nos habla hoy en esta tarde. Y resulta, mis queridos hermanos, que le dice que tiene mucho más que enseñarles, pero se ha vuelto difícil hacerlo. Qué tremendas palabras. Hay mucho más por enseñar, pero se hace difícil hacerlo. Eso lo encuentra después del versículo 7. ¿Por qué? No porque el mensaje sea complicado, sino porque la audiencia de aquel entonces se ha vuelto tardo para oír. Mis queridos hermanos, el problema no era la falta de tiempo en la fe, sino la falta de crecimiento en aquel entonces. Después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros, dice el autor de Hebreos, pero todavía necesitan que les enseñaran los principios más básicos de la palabra de Dios. En lugar de estar alimentándose con alimento sólido, seguían dependiendo de la leche espiritual. La leche, mis queridos hermanos, es necesaria cuando comienza la vida cristiana. Es cierto, es así. Una persona se le enseña que Dios es amor, se le va guiando, ¿cierto? Que hay que orar y va paso a paso, se le va indicando, ¿cierto? Esos son los primeros pasos y esa es la leche espiritual. Nadie espera que un recién convertido tenga la madurez de alguien que lleve años en el Señor. Esa es la realidad. Pero el problema surge cuando el tiempo pasa y seguimos viviendo de lo mismo, sin avanzar, sin profundizar, sin permitir de que Dios nos lleve a una fe madura. Ahí es donde está el riesgo, ahí es donde está el problema. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para aquellos que han ejercitado sus sentidos espirituales, así lo dice el texto, para discernir entre el bien y el mal. La madurez espiritual no se alcanza solo escuchando, sino viviendo la palabra. Y esto es algo que nosotros debemos tener en consideración, porque de esa manera nosotros debemos obedecerla día tras día, aun cuando es incómoda. Llevando esto a nuestra realidad actual, mis queridos hermanos, déjenme decirle que esto nos confronta profundamente. Esto es algo que hoy en día nos lleva a que hoy día nosotros vivimos en un tiempo donde muchos creyentes quieren una fe cómoda, quieren mensajes breves, sin confrontación, sin llamado al arrepentimiento, sin ni siquiera un llamado a la santidad. Queremos promesas, pero no procesos. Queremos bendición, pero no disciplina. Queremos consuelo, pero no queremos corrección. Mis queridos hermanos, este es un peligro ya para aquellos quienes llevamos años de conocer al Señor. Porque no podemos estar como el día 1. La palabra de Dios nos habla lo hemos estudiado a través de Lucas, donde nos dice que desde que nació Jesús, dice, Lucas es bien enfático, siempre dice, y el niño crecía en estatura y en sabiduría, en obediencia. Después nos muestra Jesús de 12 años y dice, y el niño crecía en estatura, en sabiduría, porque era un proceso que Jesús tenía que vivir y por eso su ministerio no se desarrolló antes. Porque era un proceso en el cual estaba llamado al crecimiento. Asimismo, nosotros. Nuestra vida cristiana, mis queridos hermanos, no es, y no quiero sonar fuerte con lo que le quiero decir, pero va más allá
¿cierto? Donde nos quiere llevar al Señor, nos quiere llevar hacia la madurez. O sea, eso quiere decir de que no necesitamos que todos los días nos digan que Dios nos ama. Eso es algo que nosotros deberíamos saber de por sí, de que Él nos ama, por eso nos otorgó gracia. Pero Él también, Dios nos quiere llevar a decirnos, esto está mal, esto hay que cambiar. Por eso Dios muchas veces nos envía procesos, ¿para qué? Muchas veces para medir nuestra fe. Muchas veces para pulir, ¿cierto?, el diamante, para ir sacando ese brillo precioso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender, porque cuando alguien que simplemente se está alimentando de leche y llega en estos momentos, lo hacen apartarse del Señor. Porque no comprendemos cuál es el llamado del Señor, hacia dónde nos quiere llevar. Como les decía, la leche nos habla de lo básico. El alimento sólido nos lleva a crecer. ¿Sabe que nos lleva a asumir una responsabilidad espiritual? Nos hace discernir, a permanecer firmes cuando llegan las pruebas. Un cristiano que solo consume leche es movido fácilmente por las circunstancias, por las emociones o por cualquier cosa que suene atractiva. Eso pasa cuando hay alguien que no tiene un alimento sólido en su vida, que es la palabra del Señor. Entonces Dios nos está llamando a madurar. Nos llama a dejar la fe superficial y a caminar en una relación profunda con Él. Nos llama a pasar de oidores a hacedores, mis queridos hermanos, de la palabra. A eso nos está guiando en este tiempo la palabra de Hebreos. Nos llama a caminar en obediencia, de pasar de ser espectadores a discípulos, de pasar de ser consumidores a ser servidores. Dios necesita más de su iglesia en este tiempo, pero también necesita que su iglesia crezca. Su iglesia tiene que crecer, mis queridos hermanos. Nosotros como pueblo tenemos que crecer. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ya hizo todo lo necesario para que podamos crecer. Él abrió el camino, nos dio acceso al Padre, nos dejó el ejemplo de obediencia. Ahora la responsabilidad es nuestra. Decidir si queremos seguir viviendo de leche o avanzar hacia la madurez del alimento sólido. Y esa frase, cuando la estaba escribiendo, mis queridos hermanos, realmente me pegó fuerte, porque finalmente es cierto. Jesús ya abrió el camino. Debemos cambiar nuestro enfoque. Debemos dejar. Crecer significa dejar de decir de que hay algo más que tiene que hacer el Señor. Que hay algo más que tiene que hacer para yo poder cambiar. Hay algo más que tiene que hacer para yo poder orar. Que Dios tiene que hacer algo más por mí para yo realmente entregarle mi amor a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, porque la decisión está en nosotros. Fíjese que este llamado para la iglesia en el día de hoy. No a condenarnos, sino a examinarnos. La palabra no nos condena, sino nos está invitando a examinarnos. ¿A qué? Porque no nos llama a compararnos con otros, sino nos llama a despertar en este tiempo. En este 2026 es necesario que despertemos bajo esta materia. Dios sigue buscando un pueblo maduro, firme en la fe, capaz de discernir, perseverar y estar firme ante la prueba. Glorificar al Señor, glorificar su nombre en todo tiempo. Mis queridos hermanos, fíjense que algunas aplicaciones de las que anotaba solamente de G3, que nos llevan justamente a examinarnos. Y lo primero que le quiero mencionar en esta noche con este mensaje, en el cual no me quiero alargar porque creo que realmente la palabra es directa: examine el alimento que está consumiendo. Fíjese que no todo lo que alimenta emociona y no todo lo que emociona edifica. Hoy es necesario preguntarnos con una honestidad, con sinceridad. Pregúntese a usted mismo: ¿estoy viviendo una fe superficial o estoy permitiendo que la palabra me confronte, me transforme día a día? ¿Estaremos viviendo de esa manera? La leche, recuerde que nos mantiene, pero el alimento sólido nos hace crecer.
No olvidemos eso. La leche nos mantiene, pero el alimento sólido nos hace crecer. Dios nos está llamando a una relación más profunda, donde no solo escuchemos su voz, sino que obedecemos aún cuando cuesta hacerlo. Y eso es algo que realmente yo creo que todos batallamos día a día. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de elegir solo lo que nos agrada y aceptamos todo lo que nos corrige. Ahí comienza la madurez en nuestras vidas. Segundo punto, mis queridos hermanos, asuma la responsabilidad por su crecimiento espiritual. Llegará un punto, y como lo dicen todos los predicadores, primero la palabra era para mí, así que yo ya me di con el látigo con esta aplicación, porque llegará un punto en la vida cristiana donde ya no podremos culpar a otros por nuestra inmadurez espiritual. Wow, lo repito de nuevo. Llegará un punto en la vida cristiana donde ya no podremos culpar a otros de nuestra inmadurez espiritual. Fíjese que el autor de Hebreo es claro. Después de cierto tiempo, ya deberíamos haber crecido. Cuando nacemos de nuevo, entramos tal como en un proceso natural que no se detiene. Así es la vida de una persona de manera física, y así también debe ser nuestra vida espiritual. Dios nos ha provisto, ¿de qué? De su palabra, su espíritu y el acceso al Padre por medio de Cristo. La pregunta ya no es qué más puede hacer Dios por nosotros, sino qué estamos haciendo nosotros con lo que Él nos dio. Esa es la pregunta. Por eso les decía, no es cuánto más puede hacer Dios por nosotros, sino es qué estamos haciendo nosotros por lo que Él ya nos dio y Él ya hizo. Y tercera y última aplicación, mis queridos hermanos, es que decida caminar hacia la madurez, aunque incomode. La madurez espiritual no es cómoda. Implica renunciar, corregir hábitos, dejar excusas, permitir de que Dios trate áreas profundas de nuestro corazón. Por eso, en ese proceso donde es realmente donde conocemos a Cristo y experimentamos una firme fe y perseverante en el tiempo, hoy Dios nos está llamando a dejar la inmadurez espiritual. Y con esto cierro, mis queridos hermanos. Nos llama a dejar la madurez espiritual y avanzar. No una fe perfecta. No nos está llamando a la perfección, sino a una fe obediente. A eso nos está llamando, no a una vida sin luchas, sino a una vida rendida a Él. Porque solo los que creen en Cristo pueden permanecer firmes cuando llegan los tiempos difíciles. Esa es la verdad de las cosas y eso es lo que nos deja Hebreos en este capítulo. Mis queridos hermanos, no me quiero alargar más con la predicación, pero sí me gustaría que tengamos un tiempo de oración.